Hola, muy buenas vecinos de Espartinas. Tengo que reconocerle, querida audiencia, que hoy no sabía muy bien cómo empezar el programa. Un popurrí de sentimientos corriendo de un lado para otro de mi cabeza. ¿Estará bien esto? ¿Estará bien aquello? Un sinfín de emociones a las que intentar domesticar para no dejarlas fluir, digamos, en su manera más salvaje, porque al final cualquiera sabe cómo puede terminar. Y al final, después de pensarlo mucho, me hice la pregunta más básica. Y es, ¿qué quieres contarle al pueblo? ¿Qué quieres contarle a la gente? ¿No? Y creo que comenzar por ahí es lo más sencillo de todo. Dan Norman, un catedrático de diseño que tiene un libro maravilloso que se llama El diseño de las cosas cotidianas, que son esos utensilios y herramientas y muebles que usamos a diario de manera repetitiva, como un tenedor, una cafetera, una silla, y que tienen todo un mundo detrás, ¿no? Este tipo de cosas. Esas cosas que al final forman parte de nuestro día a día, pero que ni siquiera nos hemos parado a pensar por qué son así, por qué están ahí y sobre todo por qué llevan ese nombre. A mí, que me apasiona el mundo del diseño y que durante muchos años pues ha sido mi vida profesional, y he tenido la suerte de poder dar clase, ¿no?, sobre esto. Entonces hoy los tiros van a ir sobre el por qué las cosas se llaman así, pero con un toque un poco más especial, porque al final el ser humano es un animal de costumbre, y esas costumbres o rutinas, que son las que nos dan sentido como especímenes, necesitan de espacios, ¿no? Igual que nuestra radio, que necesita de este espacio en el que suceden las cosas. También hay otros espacios que habitamos como sociedad, ¿no? Y un espacio por el que la gente pasa a diario, pero pocos conocen el significado de su nombre, y no me refiero al nombre técnico de la construcción, sino al nombre que lleva o que da enseña, ¿no?, al final a ese espacio, que es el pabellón de Espartinas. Y ese nombre no es otro que el que los propios vecinos, porque fue iniciativa de los vecinos y amigos, bautizaron como el pabellón deportivo Manuel Arcos Rodríguez. Entonces hoy vamos a hablar de quién fue Manuel Arcos Rodríguez, qué significó el deporte en su vida, cómo vivió su pasión por el baloncesto. Queremos hacer de esta entrevista un espacio alegre, vital y pasional. Al final, bueno, como era Manu, ¿no? Un rincón en el que recordar su impronta y lo que disfrutamos sin caer un poco en lo que pudo ser un homenaje cariñoso, para que a partir de hoy, cuando crucéis la puerta del pabellón para practicar vuestro deporte, ir a ver algún partido o exhibición, sepáis por qué se llama así. Y es por eso que hoy tengo el increíble honor de tener a un amigo, a un compañero además de fatiga en algunos momentos, y a una persona muy especial para nosotros aquí en el baloncesto, que es Manuel Arcos, padre de Manuel Arcos, y bienvenido, esta es tu casa. Gracias. Buenos días. Lo primero y antes de todo, Manuel, para alguien que no sepa o no conociera quién es Manu, ¿cómo podemos definir a Manu? ¿Cómo podríamos definirle? Bueno, Manu desde pequeño ha sido un niño muy adelantado a su edad. Todo quería aprenderlo muy rápido, en todo quería ser muy competitivo, y no me extraña que todo lo que tocara, todo le iba bien. Cualquier cosa que tocara, de deporte, de hípica, de lo que fuese, era un niño que cuando tomaba una iniciativa de hacer algo, lo hacía con el corazón y decía, ya tengo que hacer esto, tengo que ser de los mejores. Si no el mejor, de los mejores, pero que siempre estar ahí arriba en lo que estuviese en ese momento haciendo. Para nosotros son muchísimos los recuerdos que tenemos con él, que tenemos obviamente. Formó parte de nuestra cantera, de nuestro deporte desde muy pequeño, desde el baloncesto aquí en Espartina, teniendo la suerte, además, porque yo en aquel entonces todavía jugaba en el senior, entonces teniendo la suerte de poder vestir, esta es mi camiseta, de mi cubre del baloncesto de Espartina, y sé que él llevó la misma, ¿no?, que para nosotros además es como un honor muy grande. Y de recuerdos, precisamente, también queremos llenar este espacio, esta mini entrevista. Tenemos un primer audio que nos lo envía una persona que fue su entrenador durante muchísimo tiempo. Así que si puedes meter el audio, Alejandro. Bueno, pues mi anécdota con Manu, aún recuerdo los primeros días que venía a entrenar, que no sabía si se quería apuntar a baloncesto o no. Pasaba por el pabellón y venía de sus clases de montacaballo, y era un chico
súper alto, espigado. Y recuerdo que venía, me decía, yo me voy a apuntar, el próximo día que vaya para el pabellón me apunto y vengo aquí a entrenar. Y bueno, al final se acaba apuntando a baloncesto. Y recuerdo como de compaginar las dos cosas, al final acabó dejando el tema de montar caballo y se vino con el baloncesto a jugar todos los días. Y de ese gusanillo que tenía y que era al principio, incluso que me decía que tenía que se iba a apuntar, pero siempre dudaba un montón las primeras semanas. Venía a ver a sus amigos allí a competir y no terminaba de apuntarse hasta que dio el paso. El momento en el que dio ese paso ya fue un compromiso constante. Era ya se convirtió desde el primer día en un ejemplo con los compañeros. Al principio no sabíamos si iba a jugar federado o no. Y fue pasar una semana de entrenamiento, semana y media, y se despejaron todas las dudas. Y ya no solo eso, sino que empezó a competir incluso en 2 competiciones diferentes. O sea que Manu siempre ha sido para mí, para los compañeros que tenía en su equipo, un ejemplo de compromiso, de fidelidad hacia su deporte, hacia sus compañeros. Todo un ejemplo, un referente. Pues además era sinónimo de esfuerzo, de constancia, de querer siempre de decir esto lo voy a conseguir. Y no paraba. Todos los días se quedaba un rato más a tirar en el pabellón. Se veía un montón de vídeos, era de los que te preguntaba siempre constantemente, oye, ¿qué puedo hacer para mejorar? Y de los que un entrenador siempre quiere en su equipo, uno no, sino 20 como esos. Así que nada, esa es mi anécdota con Manu. Un orgullo poder decir que fui su primer entrenador de baloncesto, el primero que lo vio caminar en el pabellón, por así decirlo, y siempre lo recordaré con muchísimo cariño. Y allá por donde voy, siempre es un orgullo hablar de lo que ha significado para mí también como persona, porque jugadores así son los que da gusto a un entrenador entrenar y conocer, como esa gente que te lo da todo en la pista y fuera de ella, y que siempre quiere más. Así que nada, un abrazo grande y eso es todo. Bueno, esto que escuchábamos era Alejandro Castro. Nada casualidad que llevemos el mismo apellido. Efectivamente, es mi hermano. Primer entrenador de Manu aquí en las escuelas de Espartina. Y fíjate cómo una persona que a día de hoy se dedica al baloncesto profesional como entrenador en este caso segundo entrenador, parte del cuerpo técnico del Cajasol Baloncesto Femenino de Sevilla, y ha estado en el Ciudad de Huelva y ha estado en muchos otros espacios, sigue recordando, ¿no?, con esa pasión, con ese orgullo, con esa fuerza, la figura de alguien que al final marca, ¿no? Yo creo que hoy lo pensaba también cuando venía para la entrevista, la cantidad siempre hay un jugador que marca una generación, ¿no? Es decir, tuvimos un jugador de unas determinadas características cuando empezamos al principio. Después llegó Manu y es como nuestro jugador franquicia, ¿no? Como tienen los jugadores grandes, ¿no? Y es verdad que siempre, cada época o cada generación tiene un jugador que por una cuestión que no tiene que ver, o que digamos que el deporte es secundario, aunque también da la casualidad muchas veces que estas grandes personas y personas que dejan una impronta suelen tener talento para el deporte, siempre son los elementos extradeportivos los que te marcan, ¿no? La generosidad, la personalidad, porque más allá de que se recuerde la figura de una manera tan potente de Manu por obviamente lo que ocurrió, yo creo que se recordaría y estaría en activo su impronta y su carácter y demás, aunque estuviese a día de hoy con nosotros. Es decir, que la cosa es que él efectivamente dejó un legado. Esto no es esto que suele decir de, no, claro, ahora que no está, no, es que él lo estaba haciendo cuando estaba aquí. Él estaba marcando ese, ¿no?, ese carácter. Totalmente. ¿Cómo llega él al baloncesto? Pues hemos dicho que era muy deportista, muy tal, que estaba en la parte de la hípica y demás, pero él, ¿cómo llega al baloncesto? Él, ya, como te digo, un niño muy, muy activo, llevaba varias cosas adelante y siempre se le preguntaba, Manuel, vamos a ver, ¿cómo puedes tú estar en estos sitios? Y siempre sus palabras desde pequeño era ese, papá, si te organizas,
hay tiempo para todo. Y era verdad, él lo llevaba todo, los estudios súper bien, el tiempo con sus amigos, antes estuvo jugando un par de temporadas aquí en el fútbol, pero que también era bueno, pero decía que no era suyo, era por su abuelo, que el abuelo es futbolero. Y bueno, yo como siempre he jugado al baloncesto desde pequeño, yo lo que he hecho es natación y baloncesto. Mi pasión es que el niño entrara por el baloncesto porque para yo meterme otra vez en el mundillo más de lleno. Y se lo comenté un día y los amigos estaban ya entrenando, del equipo de Álvaro, el Víctor, el Fernando, todos. De aquí los saludo a todos. Y empezó a venir y a los días de estar ahí con tu hermano, le pregunté a tu hermano de qué dice. Pues se le ve iniciativa y se le ve maneras, ¿no? Maneras de baloncesto, de jugador. Digo, pues a ver, yo no lo voy a obligar, vamos, yo lo he traído a ver. Y él se decidió en ese momento y empezó hasta, bueno, ya sabemos cómo era. Le faltaba, yo creo que era su primera casa, el pabellón, y la segunda casa, la mía. Justo, más o menos por ahí van los tiros de cómo seguimos la entrevista, ¿no? Porque en el momento que, claro, tú venías de jugar, de saber lo que es el baloncesto, de los fines de semana de competición y demás, pero en el momento que irrumpe el baloncesto en mano, eso salta todo por los aires. Es decir, ¿cómo? Para ti imagino que una alegría muy grande, pero ¿cómo lo viviste eso? Porque de pasar de una tranquilidad, de decir baloncesto, lo que quiero, esto es lo que hay y no hay nada más. Sí que es verdad. Como ya he dicho, era un niño extraordinario, constante en las cosas, quería hacer lo que hiciese, quería ser mejor. Y él se dio cuenta que el baloncesto era su pasión, el deporte que le gustaba, y él tomó la iniciativa de todo el tiempo que le sobraba, era para el baloncesto. Y yo no sé cómo lo hacía, que cada vez le sobraba más tiempo, pero todo lo llevaba perfecto. Estudio, que no le podía decir, oye, que no, es que lo que decía, que si entrenar con su equipo, entrenar con los seniors, entrenar con los maxi, pero es que se llevaba todo el día entrenando. Una cosa, hemos hablado de las cosas que Manu aportaba, que son infinitas, y que nos ha aportado al club, ¿no? Y al baloncesto. Pero justo esa pasión, ¿tú qué crees que le aportaba a él el baloncesto? ¿Por qué crees que le apasionó tanto? ¿Por qué crees tú de repente sentirse parte de un grupo, de repente algo que no le aportaba a los demás? ¿Tú qué crees que era lo que le aportaba a él? A él le aportaba mucho él cuando vio de verdad lo que era el deporte en grupo, en equipo. Eso de, como me decía, de a los compañeros, nada más con la mirada, saber lo que tenían que hacer, cómo tenían que moverse, era todo como si se comunicaran por movimiento, por gestos. ¿No? Sí. Entonces eso le apasionaba mucho, además como estuvo, por suerte, siempre los compañeros lo elegían en capitán del equipo. Y era una persona que sabía mandar al equipo, era una persona que sabía reñirle al compañero sin hacerle daño, era una persona que veía a algún jugador que estaba muy bajo y lo cogía y se lo llevaba al vestuario y al rato venía no sé, era un niño que lo daba todo, le encantaba y lo demostró hasta su último momento, que era el deporte que tenía ahí guardado, como yo digo, sin haberlo practicado antes. Cuando llegó a él, ya eso era lo primero. Fue una explosión que de repente ya hasta después. Fíjate que justo de eso que comentas ahora, de esa personalidad y demás, nos habla otro de los amigos y entrenadores en este caso también, que ha querido pasarse o ha querido dedicar un ratito y nos ha enviado un audio también en esta ocasión. Pues la verdad que no sabía muy bien cómo empezar este audio, así que lo empiezo así como si nada. Bueno, yo conocí a Manuel Arcos, a Manu, porque fui su segundo entrenador en el equipo de baloncesto de Espartinas, cuando por aquel entonces era el mítico Club Deportivo Estudiantes Espartinas. Y ahí tuve yo mi primera y casi que única experiencia como entrenador, como segundo entrenador de la mano de Alejandro Castro, hermano de Adri, que está ahí con vosotros en la radio. Y nada, como era mi primera experiencia, decidí animarme porque bueno, me apasiona el baloncesto, siempre me ha gustado muchísimo el baloncesto, siempre he considerado que he tenido facilidad para llevarme bien con los chavales porque no sé, porque veo que disfrutan la vida a esa edad y tal, y
Y pues la verdad que tuve la suerte de encontrarme con un grupo fantástico y maravilloso de chavales, donde se encontraba pues Manu, que me hicieron esta primera toma de contacto con el mundo de lo que era ser entrenador pues lo más fácil y ameno posible. La verdad que siendo entrenador tampoco tengo tantísimos momentos así como podrán tener todos sus amigos. Lo que sí puedo decir al final es que pues yo como entrenador siempre ponía a disposición del equipo el vehículo para desplazarnos a los partidos, y al final a Manu siempre le hacía ilusión venirse conmigo, porque tomaba como Alejandro y a mí nos tomaba como referencia, pues al final éramos también jugadores del equipo senior, y era un chaval muy inteligente. O sea, veía el deporte de una manera, diría, casi que única, y se le notaba de verdad que le apasionaba el baloncesto. Se esforzaba como el que más, mostraba una dedicación y un amor por ese deporte increíble. Y al final, en lo personal, pues bueno, una persona, pese a su corta edad, muy atenta siempre a todo. Como digo, yo al final era su entrenador, pero me dio un cariño y una cercanía que podía haberlo considerado yo casi como un hermano por aquel entonces, un hermano chico que nunca tuve. Y él pues sustituyó de alguna manera esa figura. Y nada, lo guardo con mucho, o sea, lo recuerdo con muchísimo cariño, la verdad. Fue un gran descubrimiento de niño. Siempre sonriente, siempre feliz, aunque viniese algo mosca por cualquier cosa de clase, del instituto, a los entrenamientos. Al final siempre sacaba una sonrisa, no dejaba que ese malestar de fuera de los entrenamientos le perjudicara a la hora de rendir en el entrenamiento. Siempre con una actitud muy de líder, porque como os digo, le apasionaba el baloncesto, y lo único que le importaba era, más allá de su rendimiento personal, de verdad buscaba como fin común el prosperar en el equipo y que el equipo saliera adelante. Entonces, la verdad que no tengo ni una sola palabra mala para ese niño, al revés. Era una persona estupenda, un niño fantástico, como digo, alegre, risueño, listo como el que más, con un corazón increíble, y eso así, a modo de resumen, poco más puedo añadir. Así que nada, muchas gracias a Adri por esta oportunidad, por todos los que tuvimos la suerte de conocer a Manu, de poder dedicarle unas palabras y honrar su memoria, para que, como bien me comentó, todas estas nuevas generaciones que vienen hoy en día puedan saber quién fue esa grandísima persona que fue Manuel Arcos Rodríguez. Y nada, que vaya todo estupendamente por ahí. Un saludo. Fíjate cómo al final muchas de las palabras se repiten. Sí. Es decir, buena persona, líder, buen compañero, alegre, ¿no? Es lo mismo que nos... Justo sin haber hablado antes y sin que tú hayas escuchado antes estos audios, son las palabras con las que tú has hablado de él, ¿no? De esa personalidad fuerte, esa fuerza, ese querer crecer y avanzar continuamente, y además de eso, de esa calidez, ¿no? De cálido como humano, ese liderazgo, ese concepto de es capaz de liderar. ¿Eso se trae de casa o se aprende? Eso como... Bueno, la verdad que Manuel ha tenido también suerte por los padres que ha tenido, ¿no? Yo soy una persona que siempre he sido muy luchadora y sigo siéndolo. He tenido que pasar por muchas cosas y sufrirla, trabajarla, y su madre, Rocío, también a una persona que siempre, lo que siempre le hemos inculcado, ante todo, educación y respeto. Y eso él lo llevaba a rajatabla, y gracias a eso él se ha formado de esa manera, porque hay que también que un niño te salga de esa manera, que me gustaría que todos fuesen así. Habla muy bien de lo que hay en casa también. Claro, entonces, quiera que no, también su familia, su abuelo, su abuela, Delia, Joaquín, su abuelo, personas que le han inculcado
muy buena referencia a la hora de tratar a las personas, a la hora de comunicarse con las personas y él pues lo ha llevado a rajatabla. Los consejos que le hemos dado los ha llevado a su fin y le ha salido estupendamente. Yo la verdad es que espero que también que el trato que tuviera o que tuvo con nosotros le ayudase también a mantener eso que aprendía en casa, ¿no? Eso que ya traía de casa. Nosotros al final es verdad que nos dedicamos al aspecto deportivo, pero hay ocasiones y yo creo que la gran mayoría de las ocasiones nos convertimos en una segunda familia para muchos de los niños que vienen al pabellón y espero que en ese entonces se hiciera y se siga haciendo desde hoy ese proceso, ¿no? ¿Tú fuiste consciente precisamente de ese proceso de transformación de Manu antes de llegar y cómo él fue creciendo y se fue convirtiendo ya en otra persona? Wow, totalmente. Y como ya comentaba antes, es un deporte que conozco a la perfección porque lo he practicado desde pequeño. Y es cuando tú lo ves entrar con esa ilusión. A la semana y media, como ha comentado su entrenador Alex, me comenta que sí, que el niño tenía formas, que tenía... Yo sabía que en el momento que entrara iba, porque lo conozco como mi hijo que es. Y lo hizo perfectamente. Él ya cuando entró al pabellón, él ya ahí encontró otra familia, la familia del baloncesto. Encontró a todos vosotros, todos los entrenadores que ha tenido, compañeros, que ha tenido unos compañeros, un equipo que entonces era un equipo estupendo, los entrenadores estupendos, y él se adaptaba a todo, lo mismo en su equipo, que con vosotros, que con los Maxi, a él le daba igual de que fueran más altos, más... Él lo que quería es jugar, llevarse bien, ayudar en todo lo que podía, y lo hizo, tal como él lo tenía pensado, lo hizo, y el cambio fue radical. A la hora de formar una familia como formó aquí, con todos vosotros. Pues fíjate, otro miembro de esa familia que también lo entrenó muchas veces y lo conoce bien, nos ha querido también dejar un mensajito. Pues sí, recuerdo una anécdota con Manu, cuando estaba empezando en baloncesto allí con nosotros en Espartina, que a él siempre se han dado muy bien los deportes, pero cuando empezó era zurdo cerrado. Todas las canastas y todas las entradas que hacía eran por la izquierda y intentábamos corregirle mucho y yo en especial le intentaba corregir mucho que entrase por la derecha. Y, y nada, él por la izquierda todo el tiempo. Pues bueno, yo recuerdo que fue el primer partido o de los primeros partidos y quedó como máximo anotador del partido, ganando el partido Espartina. Y vino hacia mí y me dijo, ¿lo ves? ¿Ves cómo ser zurdo cerrado no pasa nada? Máximo anotador. Y me hizo muchas gracias, me cayó la boca. Pues sí, recuerdo una anécdota con Manu. ¿Cómo ser zurdo cerrado no pasa nada? Máximo anotador. Y me hizo muchas gracias, me cayó la boca. Y desde entonces es verdad que empezó a entrar con la derecha. Cada vez que anotaba una entrada por la derecha, me miraba y me señalaba como diciendo, esta es tuya. Pero no cambió lo de ese zurdo cerrado. Siempre entraba por el mismo lado. Bueno, este era Carlos Rodríguez, también entrenador suyo. Se me olvidó comentar, el audio que escuchamos antes era Guillermo Guerra, también otro entrenador. Tanto Alejandro como Guillermo como Carlos, entrenadores de Espartina, jugadores. Y después entrenadores, en el caso de Alejandro y de Carlos, entrenadores de cantera también que han sido de Real Betis, entrenadores de selección. Es decir, al final yo creo que Manu cayó en un momento, en un entorno en el que todo el mundo estaba creciendo y todo el mundo estaba en su propia evolución, creo yo, ¿no? El club también estaba cambiando, el club también estaba evolucionando y oye, vamos a hablar también de una cosa importante que al menos yo lo creo así, dentro de ese cambio, pues hay que hablar también de que tú llegaste a formar parte de la directiva de cambio que hubo en el baloncesto de Espartina. Es decir, hasta ese punto el baloncesto entró en vuestras vidas, como tú decías. Yo quería que Manu estuviera ahí, pero para quitarme yo el gusanillo, ¿no? De estar involucrado. ¿Cómo fue para ti esa etapa? ¿Cómo recuerdas tú? Tú, no padre de Manu, sino tú también. Oye, pues bueno, tengo esta ilusión de estar aquí. ¿Tú cómo recordaste eso? Para mí fue algo muy, muy bonito, una experiencia increíble con todos los compañeros que tenía en la directiva. Lo metemos a todo porque eran todos estupendos. Y al verme ahí dentro, todavía
quería que Manuel creciera más, Claro. y que Manuel viera que yo estaba más implicado todavía al meterme ahí en la directiva. Pues Manuel, yo estoy aquí, quiero ser en todo lo que pueda, número uno en todo lo que... Y ya si mi padre está aquí, todavía es que me va a apoyar más. Entonces yo, para mí, eso era una satisfacción muy grande de poder compartir con vosotros la directiva y además poder compartir con mi hijo, con Manu, el estar allí cada vez más cercano a él. Yo también me acuerdo de esas primeras reuniones peregrinas en el cuartito, en el almacén de Espartina, en las que hablábamos de los estatutos por aquel entonces del club y de cómo había que hacer las cosas. Ha llovido bastante. Hace un montón de años ya. Ha llovido mucho, vamos a dejarlo ahí, porque verán, han cambiado muchas cosas. Yo veo, porque obviamente yo a día de hoy estoy en las escuelas de aquí de Espartina, coordinando la parte de la provincia, por la parte que nos toca del Real Betis Academy, y además entreno aquí a 3 equipos, ¿no? Prebenjamines, infantil femenino y el senior. Y cada día son más los niños que se acercan, niños y familias que se acercan al baloncesto aquí en nuestro pueblo. Entonces, según lo que tú has vivido, tanto tú como esa etapa tuya deportista, después padre de deportista y directivo, ¿tú qué consejo o qué recomendación le das a esas familias de, oye, acercaros a esto porque aquí vais a encontrar mucho más con deporte? ¿Tú qué le dirías a ellos? Hombre, yo para mí lo que le diría es un deporte que es de mucho contacto, pero de muchísimo respeto. No podrás nunca, vamos, muy difícil, yo no he llegado a verlo nunca, una pelea en un pabellón, en un partido, como en otros deportes, que insultos, el baloncesto es limpio y es donde más contacto hay y hay un respeto y se crea una familia incluso entre los dos equipos, el local y el visitante. Al final se crea una familia y si un equipo se merece que se le aplauda, el otro equipo va a aplaudir, va a apoyar y va a decir, oye, pero es que es verdad, es que no como en otros deportes, que lo que no se valora bien lo que es el sistema de la jugada, lo que... Entonces, para mí el baloncesto, yo le digo a las personas que se animen, que lleven a sus hijos, que prueben por lo menos, que prueben. Pero uno de los primeros deportes es este, que prueben. Que yo estoy súper seguro que el 95% de las personas que prueben se van a quedar ahí porque, ya le digo, es un deporte que te amarra, y al final llegas a amarlo tanto y ese mismo deporte te ama a ti. Y yo qué sé, es algo que para mí es de los mejores deportes, por no decirte el mejor deporte del mundo. Hombre, ¿yo qué voy a decir? Yo no soy sospechoso de todo lo contrario. Manuel, una de las cosas, y ya también con esto no te quiero robar mucho más tiempo tampoco, pero sí quiero, antes de irnos, hablar de una de las iniciativas que se llevan a cabo desde el propio ayuntamiento y desde las escuelas deportivas, que es el torneo Manuel Arco, que se hace, este año se hizo el 13 de septiembre, Sí. si no me equivoco, bueno, este año, el año anterior, este curso, vamos a decirlo así. Sí, bueno. En el 2025. ¿Tú cómo vives ese día? Viendo tantos niños allí rodeados alrededor de la figura, ¿no? Al final de Manuel. Es un torneo que, bueno, cuando por desgracia pasó lo de Manuel en el 2019, se creó entre todos de hacerle un partido homenaje, que estuvo muy bien. Y de ahí se decidió de que eso tenía que persistir. Entonces, toda la directiva, todos decidimos eso y nos apoyó muchísimo Fernando, que era entonces el concejal de deporte. Cristina, por supuesto, nos apoyó muchísimo y dijeron que esto tenía que persistir, que esto tenía que seguir adelante. Yo se lo agradezco mucho. Ahora está Susana Ortega, que es una persona también que se vuelca al máximo con esto, más vosotros, ¿no? Los manuales siempre está ahí, el Lobo, Todo el mundo, aportan al final, su... Charo, también una persona que me ha ayudado mucho. Y este año ha estado súper bien porque sí que es verdad que me dijeron el año anterior, este año tú vas a estar muy tranquilo, porque sí que es verdad que yo me lo curro mucho, este año tú vas a estar muy tranquilo, te olvidas de todo. Y de verdad que lo organizó el Betis, la Escuela Deportiva de aquí, y ha salido perfecto. Yo el año que he disfrutado más, pero porque hasta el último día
me han dicho, tú tranquilo, tú tranquilo, tú tranquilo. Entonces es muy bonito porque es un trofeo donde vienen las primeras niños a jugar, como muchas personas me llamaron y me dijeron, Manolo, me encanta de ese trofeo porque mi hijo está jugando ahí. Mi hija está jugando ahí, pero montones de personas que me escribían, me llamaban, como diciendo, mira, una iniciativa estaba mi hijo empezando a jugar este primer año que está jugando al baloncesto, el primer partido, lo está jugando ahí en el pabellón que está a nombre de tu hijo. Para mí eso es... no te puedes ni imaginar, Adri, eso... Yo pasar por ahí y ver pabellón de deporte, Manuel Arco Rodríguez, es algo que yo digo, un niño que ha estado muy poco tiempo en esta vida, pero el poco tiempo que ha estado lo ha disfrutado al máximo. Yo creo que ha sido súper feliz, con eso me quedo y con eso me tranquilizo. Y después era el montón de cosas que le han hecho, aparte del pabellón, que para mí es, ya te digo, una locura de ver ese nombre ahí. En el instituto, le hicieron también dentro un pequeño monumento muy bonito. Está todo el instituto por dentro lleno de placas recordatorias de él. En Umbrete también se le puso un parque infantil a su nombre. Bueno, tú dices, bueno, un niño con 15 años que ya tenga ese acúmulo de cosas para el recuerdo, pues la verdad, yo muy orgulloso. Yo y su madre, que Rocío, pues por desgracia, como ya sabéis, falleció también el 2 de enero del 2024, de repentino. Y su madre y yo siempre hemos estado... no hemos obligado nunca a hacer a Manuel lo que él no quería, al revés. En lo que él quería, y lo veíamos bien, siempre apoyarlo, y es lo que hemos hecho hasta el último día. Y la verdad que eso se nota, y es lo que te decía antes. Yo creo que esa impronta al final del pabellón, del parque, de los homenajes, aunque no hubiese pasado lo que ocurrió, yo creo que ese reconocimiento, obviamente no estaríamos hablando del nombre y más, pero su impronta, su forma de ser, cómo marcó a los demás, a los que se acercaban a él, estaba. De hecho, ese es el impacto cuando no está ya con nosotros, que se le recuerda con esa manera tan potente, ¿no? Es decir, para nosotros que seguimos aquí trabajando en el pabellón de Espartina, cada vez que entramos, fíjate el detalle tan tonto. Esta mañana hacía los carteles para las redes del partido que jugamos este fin de semana, ¿no? Y lo jugamos aquí, entonces tener que poner pabellón Manuel Arco Rodríguez, ¿no? Ese momento, ostras, pues siempre es un momento que a uno es una sensación de pellizco y al mismo tiempo de orgullo, ¿no? De decir, pero lo pones, ¿no? Y entrar, obviamente nosotros entramos y tenemos allí el cartel grande que lo indica. Además, bueno, pues a nivel personal en casa tenemos muchas cosas también de mano, ¿no? Entonces, al final son personas, como te decía antes, que marcan una generación. Y esto era lo que yo quería hacer desde aquí, desde la radio. Que la gente cuando vaya al pabellón sepa por qué ese pabellón tiene ese nombre, sepa quién era Manuel Arco Rodríguez, qué significó el deporte para él, qué significó él para el deporte en Espartina. Y yo de corazón espero, Manuel, que te hayas sentido cómodo, que te hayas sentido como en casa. Sabes que a pesar de todo, es imposible recordar a Manu y no tener una sonrisa en la cara, como ya estábamos hablando. Y eso es lo que yo he intentado, al menos desde aquí. Gracias, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros. Nada, gracias a vosotros y ya te digo, agradecerle a todo el mundo que sé que querían muchísimo a Manu, lo han demostrado y bueno, siempre estará en el corazón y siempre estará con nosotros. Hoy ha sido un antes y un después para muchos de vosotros. Hoy habéis conocido al deportista detrás del nombre de Manuel Arco Rodríguez, un vecino adoptivo de Espartina, que encontró otra familia entre las paredes del pabellón, un apasionado de aquello que dijo Pepu del baloncesto, que dijo cuando ganamos el Mundo Básquet de Japón. Llegamos ya a los minutos finales y esto está a punto de sonar la bocina. A los mandos técnicos estuvo Alex Fidalgo y dirigiendo al equipo Adri Castrojeda, Esther Cojabla. Un día más de Encancha al deporte y de Encancha la vida.